Muy buenos días con todos. Saluda Luis Ortega, Channel Manager de Wiki Latinoamérica. Bienvenidos a este seminario de Edgemax, organizado en conjunto con Fortnet, nuestro distribuidor para la región. Antes de empezar, deseo confirmar que todos ya están viendo la pantalla y me están escuchando. Deseo comentarles igual que esta presentación que vamos a tener el día de hoy va a ser compartida con todos ustedes. Y evidentemente si tienen preguntas o consultas, por favor escríbanlas en la herramienta para poder ir aclarando justamente las ideas o consultas adicionales que ustedes puedan tener. Esta presentación cuenta con un bloque del PowerPoint, digamos una PPT para revisarla, y posteriormente a eso vamos a hacer una pequeña demostración. Quiero mostrarles un poco de los avances del software y algunas características. Muchas gracias por la confirmación y vamos a dar inicio. Esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. Siempre hago una breve introducción acerca de quién es Ubiquiti, quiénes somos, para luego comenzar a ver los diversas soluciones y productos que nosotros tenemos en la parte de Edgemax. Edgemax en sí se simplifica o se traduce en dos líneas de verticales, la parte de routers, la parte de switches. Evidentemente dos software de gestión, obviamente orientados para cada una de las aplicaciones. Vamos a hablar de los routers de interiores, routers de exteriores, switches de interiores, switches de exteriores, algunas fotos, implementaciones, casos de éxito y evidentemente la pequeña demostración que yo quiero revisar con ustedes para poder aclarar cualquiera de las dudas o inquietudes que nosotros podamos tener. Perfecto, vamos comenzando justamente con el tema. eh, a ver, ¿podrían por favor confirmarme que se ve la presentación? Me comenta un usuario que no se está viendo. Deseo por favor confirmarlo antes de poder empezar, si no, sí se ve, listo, ya, perfecto. Si tiene algún inconveniente, de repente es la conexión, puede estar un poco inestable. Perfecto. ¿Quiénes somos? No? Ubiquiti es una compañía americana, más de 11 años en el mercado de networking, somos una compañía pública, estamos muy enfocados en la parte de cerrar la brecha digital a través de la construcción de redes, plataformas de comunicación para todos y en todas partes. Somos un especialista o especializado en realidad en la parte de RF, todo lo que es radiofrecuencia, pero obviamente las redes inalámbricas nos han llevado justamente a construir redes alámbricas, lo cual ha sido bastante fácil, sencillo, y obviamente el motivo por el cual estamos entrando ahora en este tipo de componentes es que recordemos a veces que las redes inalámbricas dependen del medio físico para poder obviamente también trabajar en conjunto. Combinamos una tecnología innovadora, siempre buscamos tener las últimas tendencias, las últimas arquitecturas, como lo que trabajamos mucho en los switches y especialmente los modelos de exterior, y trabajamos siempre con un soporte en una comunidad global, lo que llamamos nosotros un foro. El foro para Ubiquiti es muy importante, ya que nos permite tener una retroalimentación directa del usuario para poder saber su experiencia con respecto al producto y poder aclarar de repente alguna duda, necesidad, característica que no esté clara y evidentemente cuáles son las tendencias de herramientas que se necesitan. Siempre buscamos tener una relación precio-rendimiento disruptivo, obviamente con el fin de poder eliminar las barreras de conectividad que a veces nos afectan. Perfecto. Entonces, Edgemax. Edgemax en realidad es una solución de comunicaciones basadas en routers y en switches. Evidentemente hay productos orientados a la parte de enrutamiento y switching. ¿Por qué el tema de routers es un tema bastante enfocado? Unos clientes me dicen, pero el producto puede ser ambas cosas. En la parte de routers, nosotros trabajamos con una técnica que se llama offload. ¿Qué significa eso en realidad del offload? Se llama conmutación a nivel de hardware. Eso significa que el equipo nos permite ahorrar mucho recurso de CPU al hacer las comunicaciones directamente. Y en la parte de switches, la familia de switches de Edgemax se caracteriza justamente también por lo mismo, conmutación full administrable en todo lo que es los switches. Vamos a ir hablando un poco más de ello, ya que tiene que ver el tema de la conmutación con el rendimiento. Obviamente, si puedo liberar mucho el CPU del equipo, podría hacer mucha mayor cantidad de cosas. Ambas líneas de producto enfocado mucho a lo que es la parte carrier, la parte empresarial. Equipos de alta confiabilidad no necesitan ser reiniciados, inclusive hay muchos casos de éxito en el foro de clientes que tienen un año, inclusive justamente el día de ayer vi un usuario que subió un caso de éxito de 2 años, dice el router sin reiniciar 2 años, confiabilidad total. Obviamente no necesitamos hacer actualizaciones de emergencia como otras fabricantes que a veces solicitan que tus usuarios hagan plugin o digamos updates, perdón.
directamente a los productos. Todas las interfaces son gigabit de los productos que vamos a ver, obviamente equipos de alto rendimiento, altas capacidades, obviamente diseñados para trabajar en redes críticas y tener rendimientos bastante confiables. Antes de hablar de la línea de productos, comentarles un poco para qué verticales estamos muy enfocados. Esta línea de productos EdgeMax en particular, los routers y los switch, fueron diseñados mucho para la línea de operadores, así que cumplen con diferentes requisitos de la parte de operadores. Por ejemplo, los routers manejamos UCPF, MPLS, entre otras opciones. En los switches son full administrables capa 2, múltiple spanning tree, QoS, enrutamiento estático si fuera necesario, entre otros. Pero en realidad los productos se aplican mucho en la parte privada, por ejemplo, que es una de las verticales que más está creciendo, entre, por ejemplo, aplicaciones para empresa, industria, educación, seguridad, por ejemplo, trabajan mucho los clientes, nuestros switches con el tema de cámaras, ya que obviamente tenemos muy buenas características de PoE, entre otros. Y el EdgePoint, que es un producto bastante novedoso, parte switch, parte router, que vamos a ver, aplica justamente para comunicaciones de exteriores, inclusive mucho en bioseguridad o aplicaciones de comunicaciones de almacenes, entre otros. Igual vamos a hablar un poco más de todos los productos en un momento. La idea es justamente ir viendo cada uno de los detalles con más profundidad. Lo primero vamos a hablar justamente de los routers, lo cual también vamos a hacer una demostración en la parte final. Los routers efectivamente trabajan con arquitecturas, como dice su nombre, de enrutamiento, manejan todo lo que es las VLANs, el DHCP, manejan VPNs, manejan el mismo enrutamiento en sí por hardware, que es lo más interesante, manejan reglas de firewalls y controles de ancho de banda también por aplicaciones, y justamente ahora están incorporando lo que es el DPI. El DPI es justamente la característica de poder hacer inspección de contenido, y eso significa clasificación del tipo de tráfico para saber en qué se está gastando la banda ancha y de esa manera poder tomar decisiones más inteligentes en la parte de compañías. Entonces, justamente ese es el reporte, por ejemplo, de gráficos, lo que genera una característica muy interesante en los productos, ¿no? Los productos son bastante sencillos de usar en la parte de routers, bastante gráficos. Acá estamos viendo una pequeña pantalla del modelo Ace Router X SFP, uno de los routers más pequeños que nosotros tenemos. Está trabajando en tráfico capa 3, reglas de firewall activadas y estamos manejando, por ejemplo, un estrés constante en unas pruebas de tráfico de 180 megabits, por ejemplo, ¿no? Generando 180 megabits en un router, porque es un laboratorio que realicé personalmente, solamente me consumo 46% del CPU y este es el router más pequeño que nosotros tenemos en esta categoría. Obviamente el rendimiento es uno de los factores que sobresale bastante de nuestra solución y que sea amigable, sencillo, reportes, como le dije, bastante dinámicos y las principales características de configuración en la interfaz gráfica del producto. Obviamente la parte de asistentes es muy importante para que el producto se pueda integrar. La idea de nuestro router es que venga con lo que llamamos nosotros un asistente básico para poder hacer desde balanceos o modos de conversión o modos de routing simples, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera balancear 2 o 3 proveedores de internet, efectivamente lo pueden soportar los routers. Soportamos hasta 7 ISPs para balanceo y el balanceo es por asistente, no hay que programar absolutamente nada. Obviamente hace el connection tracking, como decimos, para todo lo que es la conexión es HTTPS, para evitar cualquier problema de validación. El único requisito para la configuración básica es que las líneas de Internet sean de proveedores diferentes. Pero si las líneas de Internet son del mismo proveedor, lo cual significa técnicamente el mismo gateway, hay que hacer un pequeño script adicional justamente para evitar que tengamos algún problema de conexión con las páginas seguras. Pero igual, hay una guía muy importante en la parte del help, que es la parte de documentación, donde te ayuda con algunos ejemplos de cómo podrías hacer en el caso que tuvieras alguna de estos, digamos, eventos. La parte de balanceo de enlaces es algo también que muchos clientes solicitan. Por ejemplo, quiero tener 2 enlaces y quiero distribuir la carga. Hay varias formas de hacer ello. Una es con el enrutamiento, que se maneja en los routers, segmentos de red diferentes, y es una forma muy fácil de poder trabajar. La otra sería ya a nivel de, digamos, un balanceo estático con los switches, que es como un link aggregation, un LSP, y lo cual es también bastante fácil de poder manejar y poder trabajar. Vamos a ver justamente algunos detalles con respecto al tipo de tráfico por host.
En este caso, bloqueo en la parte de la parte, digamos, de analítica, disculpen, la analítica del tráfico. Acá estamos viendo una pantalla justo de cómo funciona el software, que tiene la habilidad de poder identificar los diversos tráficos que nosotros manejamos. Obviamente podemos clasificar todo lo que es la parte gráfica de las aplicaciones, por ejemplo, Facebook, YouTube, Netflix, WhatsApp, Amazon, iCloud, bueno, en verdad muchísimas opciones, te clasifica casi todos los tipos de tráfico y una vez clasificados puede comenzar a aplicar las diversas restricciones que nosotros tenemos y obviamente justamente el control que nosotros manejamos, ¿no? Entonces ahí en la parte de la pantalla ustedes pueden observar algunas de las características que el software posee. Obviamente la clasificación, esta versión es un poco antigua, ya les voy a mostrar cuál es la nueva en la parte de la demostración y obviamente tiene la habilidad de poder hacer mucho mayor cantidad de detalle cada vez. Ahora, muchos usuarios me preguntan qué tan fácil o difícil es poder hacer bloqueos, ¿no? Que es lo que usualmente se requiere. Pues vamos a ver que a través de las reglas de firewall, esta es una característica muy fácil de poder activar. En la demostración vamos a limitar tráfico de YouTube, Facebook, Netflix, por ejemplo, para poder justamente restringir el acceso a este tipo de redes y obviamente el manejo de las reglas de firewall bastante amigable en realidad. También la parte de rutadores maneja todo lo que es control de ancho de banda. El control de ancho de banda, de tráfico de subida, tráfico de descarga, lo podemos manejar a través de tráfico basado en IP, basado en aplicación o basado en un segmento de red. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo quisiera evitar que la red consuma más de tantos megabits de Netflix. Por ejemplo, no quiero más de 2 megas de Netflix. Entonces yo podría aplicar esa restricción al segmento completo de red o lo podría aplicar a algún usuario. Quiero que un usuario no consuma más de tantos megas de subida y descarga o lo podemos hacer, digamos, en aplicaciones globales, por ejemplo, como peer-to-peer o algún contenido malicioso que, digamos, algún contenido como redes sociales en general, yo no quisiera que consuman toda la capacidad de la red. Entonces, evidentemente, estas opciones están disponibles también de manera gráfica para que los usuarios puedan aplicar las diversas opciones de configuración. Servidores de HCP es algo que viene disponible ya en todos los productos para poder trabajar, obviamente la asignación de redes. Y uno de los detalles interesantes de los modelos Router X que vamos a ver, los Router X son los modelos más económicos que tiene Ubiquiti y si ustedes los desean convertir, por ejemplo, en switch, no hay ningún problema. Tenemos un asistente para convertirlos en switches, obviamente con la parte de VLAN tagueada directamente, así que lo podemos trabajar sin ningún problema en sí. En realidad los routers, como su nombre lo dice, son enrutadores de tráfico, se pueden usar en redes privadas para separar el Internet de la parte LAN y obviamente aplicar las respectivas medidas de seguridad. Y también lo podemos trabajar mucho en la parte carrier, que es usualmente donde nuestros routers son bastante usados. En la parte de carrier, trabajando en protocolos nativos de enrutamiento, como pueden ser OSPF, como se ve en la imagen, o MPLS o BGP realmente. Tenemos varios clientes trabajando en estas arquitecturas, donde la confiabilidad del producto es bastante alta gracias a la estabilidad en sí. Vamos a ver cuáles son los modelos de routers que tenemos disponibles. Posterior a eso vamos a ver justamente la parte de switches, EdgePoint y luego vemos la demostración del router y el switch. En la parte de routers básicos tenemos routers que mueven 1 millón de paquetes. Como les dije al principio, la conmutación es por hardware. Ese es un tema muy importante. La mayoría de usuarios me pregunta por qué los CPUs tan pequeños pueden mover gran cantidad de información, porque recuerden que parte del tráfico, que es, bueno, prácticamente todo lo que es enrutado en sí, se mueve a través de la parte de hardware, no consumiendo recursos de CPU. Esta técnica de comunicación nos permite poder obtener muy buenos rendimientos y capacidades. Tenemos estos dos modelos, manejan la misma arquitectura de hardware, la diferencia es que uno es 3 interfaces y el otro maneja 5 interfaces, de los cuales los puertos son también PoE. Y ambos equipos soportan inspección de contenido y todas las interfaces son totalmente personalizables para que, digamos, se aplique o se ajuste según la necesidad. Uno de los temas que sí me gustaría aclarar, ya que en algunos casos me preguntaban cuántas líneas de internet podrían balancear cualquiera de estos productos. Obviamente el balanceo de las líneas de internet está limitado a las interfaces físicas. Por ejemplo, el primero, que es el Edge Router Lite 3, solamente 2 WAN. En el Edge Router Lite, Edge Router, perdón, PoE 5, podemos manejar hasta 4 WAN sin ningún inconveniente.
una pequeña tabla de rendimiento donde ustedes pueden observar justamente cuáles son las capacidades que nosotros obtenemos por el producto, especialmente en la parte de miles de paquetes por segundo. Y esto es una gran capacidad que maneja el hardware justamente en poder procesar cantidades bastante altas de paquetes. Inclusive, estos son reportes ya obviamente desarrollados con tiempo anterior y donde podemos también observar justamente capacidades bastante grandes que el producto maneja en diversos modelos en sí. Y este es justamente el router más pequeño de la primera generación de productos que tenemos. Estos son los nuevos routers, un poco ya más compactos, también más económicos, permiten desarrollar capacidades igualmente interesantes. Los modelos router X y XSFP. El modelo X tiene una puerta PoE de entrada, una puerta PoE de salida, en el caso que se energice directamente por PoE. Son routers diseñados para procesar en la parte de enrutamiento en sí alrededor de los 200 megabits. Podría soportar un poco más sin mayores problemas, pero se recomienda una tasa 200 megabits, una capacidad de procesamiento de 130.000 paquetes por segundo, y ambos modelos se pueden convertir a switch, ya que efectivamente tienen también la habilidad de conmutación por hardware en modo switch. Obviamente esta configuración es bastante sencilla, bastante fácil. A veces necesitamos un switch que sea de pocas interfaces y no mucha cantidad de tráfico, pero necesitamos que haga una segmentación de la red o separación de las redes en sí. En el caso del modelo XSFP genera 24 volts en cualquiera de las 5 puertas, los puertos RJ45, y incorpora adicionalmente un módulo óptico para poder trabajar de manera opcional en caso que se necesite esta característica. Acá hay unos diagramas de cómo es la aplicación del producto para que esté mucho más claro. La parte de router X podemos trabajar justamente el PoE entrada, PoE salida, como si fuera un equipo que no necesita toma de energía directa a mitad de camino, pero también incorporan ambos modelos su fuente de poder, y en el modelo de fibra tiene la habilidad de generar 5 puertos PoE, obviamente orientado ya para aplicaciones de repente de proyectos como vemos acá. De repente estamos enviando la red por el puerto óptico y estamos justamente entregando la data separada por segmentos de VLAN, por ejemplo, en los radios que generarían el Wi-Fi o equipos de comunicación. Como les dije, los routers X tienen la habilidad de poder convertirse en switches a nivel nativo de hardware, lo cual es bastante práctico en algunas especificaciones donde necesitamos un switch de poca cantidad de interfaces pero de alto rendimiento. Y obviamente tenemos los routers de mayor capacidad, que son ya los más recomendados para aplicaciones diversas. Estos son routers de 2 millones de paquetes por segundo. Obviamente tienen un hardware mucho mayor confiabilidad y sobre todo mayor cantidad de estrés. El producto soporta alta cantidad de estrés sin ningún inconveniente. Cero reboot, como le decimos nosotros, cero reinicios. Obviamente todos los modelos de routers están manejando la parte de inspección de contenido, que directamente nos permite a nosotros poder hacer los filtros, entre otras opciones. Un segundo, se cortó la pantalla. Creo que le di clic al link. Bueno, igual me preguntan por los módulos ópticos. Bueno, Wikiti tiene los propios módulos ópticos, si no, igual hay una lista de compatibilidad bastante grande sin problemas. Estas son las opciones de configuración que los routers tienen en general. Eh, Justamente me hacían un par de preguntas. Me dicen si el bloqueo de internet es por página web. El bloqueo de internet es por aplicativo, en realidad, o tipo de contenido de la página. Especialmente las páginas que tienen arquitecturas muy difíciles de controlar. Por ejemplo, Netflix, Facebook, YouTube, entre otros, no trabajan por URL, sino que evidentemente trabajan en el sistema de bloqueo por una identificación de contenido. Por eso es que esto es mucho más eficiente, y recuerden que justamente el sistema de control tiene que ser en base a apps, digamos, o soportar la detección de los apps, ya que usualmente son los medios que mayor cantidad de tráfico genera. Por eso es que justamente la clasificación se puede dar. Me consultan por acá con respecto a la parte del router, ¿es compatible con otros módulos SFP que no sean los nuestros? Por supuesto que sí. Les dije, hay una pequeña lista que, bueno, creo que le había dado clic en un link. No. Igual está en la presentación para que ustedes lo puedan revisar, pero igual hay unos módulos también de Ubiquiti. Me consultan si el router pequeño soporta puerto GPON. No, por el momento no está diseñado para eso. Vamos a tener una solución en GPON más adelante. Todavía no les puedo dar mucho detalle, pero sería una solución totalmente diferente. No usan ni a ninguno de estos productos.
Me preguntan si el bonding permite hacer la sumatoria del ancho de banda. La sumatoria como tal en realidad no se puede hacer, sino se llama una distribución de sesiones. Cada sesión va trabajando de manera independiente. Esto genera muchas discusiones porque se puede hacer sumatoria, sí, pero recuerden que cuando tú haces, o bueno, sientes que es sumatoria, es cuando tienes varias líneas del mismo proveedor. Si el gateway finalmente es el mismo, la sumatoria sí se puede dar, pero a veces hay que tener cuidado justamente con las conexiones seguras, ya que pueden tener problemas. Pero sí es factible, hay varias opciones ya un poco más avanzadas para la configuración. Me preguntan a veces cuando me dicen tengo el DPI activado y de repente me baja la cantidad de megabits. Eso podría ser un tema directamente de alguna regla que has aplicado que esté pasando por el tema de CPU. En general, por ejemplo, yo he hecho varias pruebas con las líneas de control y no hay ningún inconveniente ya que el DPI corre directamente por hardware. Lo que puede haber pasado es que estás activando el DPI sobre software, lo que es no el offload, y eso puede causar algún inconveniente. Esos errores a veces lo he visto a aquellos usuarios que vienen arrastrando actualizaciones un poco antiguas y hay que pasarlo a veces de forma manual al offload, justamente para no consumir el tema del CPU principal. Bueno, hay bastantes consultas, pero vamos a ir avanzando para poder aclararlo. En la parte de VPNs, no, eso sí me es importante. En la parte de VPNs manejamos IPsec para que podamos trabajar conexiones VPNs peer-to-peer o soportar la parte de conexiones de usuarios sin ningún problema. Es algo que efectivamente lo estamos manejando. Me preguntan si el balanceo permite que si un proveedor falla, el otro se levante automáticamente. Eso se llama failover, que también lo soportamos. Obviamente cuando se trabaja en failover solamente se puede trabajar con dos líneas, una principal y una de respaldo, para que el internet continúe. Usualmente cuando se tiene offload es una línea de alta capacidad, perdón, failover. Cuando tenemos un sistema de internet de failover, es cuando tenemos una línea de alta capacidad, por ejemplo, unos 100 megabits, 50 megabits, y tenemos una línea de respaldo, una línea simplemente complementaria, 5 megas, 10 megabits. Ahí no se recomienda un balanceo, realmente se recomienda sí un failover para poder trabajar. El router detecta el ancho de banda recibido, tiene una opción para que él mismo haga la validación de cuál es el ancho de banda recibido, pero los routers tienen un sistema de manejo bastante efectivo en las sesiones que apertura, así que obviamente el equipo bueno, sabe exactamente el momento que la capacidad de la banda ancha se comienza a estresar y hay unos sistemas justamente de control interno que le permite al equipo saber exactamente en qué momento las sesiones se están acabando. Insisten, me preguntan unos usuarios por los routers pequeños soportan DPI. Sí, los routers pequeños, en realidad todos los routers de EdgeMax están soportando DPI. Bueno, ahora sí continuamos con la parte de los switches. Los switches obviamente son full administrables. Una pregunta que a veces varios clientes me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre un full administrable y un WebSmart? Es que los switches manejan muy buenas capacidades de conmutación. En realidad, cuando un switch es full administrable, significa que la conmutación es por hardware. En otras palabras, todo lo que es tráfico local no estresa al CPU del switch y nos permite obviamente tener latencias bastante bajas. Robustos, confiables, de arquitectura carrier y obviamente capacidades de enrutamiento estático es lo que el equipo puede desarrollar sin ningún inconveniente. Los switches están diseñados para trabajar en condiciones extremas, obviamente alta saturación de tráfico, aplicaciones de video, por ejemplo, que son las usualmente más pesadas, o redes de alta densidad de tráfico. Los switches están preparados sin ningún inconveniente. Tenemos switches que manejan interfaces PoE, por ejemplo, desde 8 puertos hasta 48. Tenemos muy buenas potencias PoE que les voy a mostrar en una pequeña tabla, o unas tablas en verdad. Y soportamos las características más usadas, desde ACLs, IGMPs, tráfico snooping, tráfico de link navigation, VLAN, autovoice VLAN, múltiple spanning tree, diferenciación de servicios, calidad de servicio, entre otras, son características que los switches están incorporándose en la línea empresarial. Los switches generan PoE en dos arquitecturas, 24 pasivo y 48 activo. El 24 pasivo lo usan algunos productos de Ubiquiti y otras marcas y el 48 activo es un estándar, lo que llamamos nosotros el 803 AF y el 803 AT, así que no hay ningún problema en poder energizar cualquier tipo de producto, sea cámara, teléfono o algún sensor de tipo IP, ningún problema, el switch es totalmente compatible y convergente para poder trabajar. Obviamente interfaz de consola, en el caso sea necesario de repente hacer un script
directamente. Y una de las funciones que realmente hicimos mucho esfuerzo tener en el switch es el tema de las VLANs. No solamente tenerlo, porque eso ya viene implementado, sino que tenga un asistente gráfico. ¿En qué sentido? Usualmente cuando los clientes están buscando comprar un switch y piensan en un switch administrable es porque quieren hacer una segmentación de la red. Y obviamente hacer una segmentación significa crear las famosas VLANs y hemos desarrollado una herramienta que sea bastante fácil y que permita reducir el tiempo de configuración y aprovisionamiento de estas redes. Obviamente el objetivo es poder reducir el tiempo en sí de configuración y soportamos inclusive hasta 4096 VLANs directamente para poder trabajar, soportando todos los switches una indexación de 8000 direcciones MAC. O sea, igual las aplicaciones para estos productos son totalmente enterprise. Entonces, los switches que nosotros tenemos disponibles comienzan en interfaces bastante limitadas, por ejemplo, como 8. Tenemos 8 interfaces de RJ45 complementadas con 2 puertos ópticos. Y este switch es uno de los pequeños, bueno, modelo más pequeño que también soporta input o entrada de energía 54 volts. Luego tenemos switches de lo que sería la parte de 16 puertos más los 2 puertos ópticos. Todos los puertos ópticos en los switch no son combos, son puertos dedicados para poder trabajar, evidentemente, y nos permite a nosotros poder trabajar con mucha facilidad. Me preguntan cuál es la diferencia básica con los switches US, los switches de Unify. Los switches US y el switch ES de HMAX en realidad son prácticamente el mismo hardware. La diferencia es que los modelos US tienen una administración unificada. ¿Qué significa unificada? Que se configuran todos los switches a través del software de Unify. Evidentemente, cuando un cliente final busca una solución de alto rendimiento donde quiere activar VLANs básicamente, PoE y digamos tal vez a lo mucho un radius o de repente algún link aggregation, algo muy básico en realidad lo que se trabaja, por decirlo en un 95% de los casos a más, la línea de Unify es más que suficiente. Son productos muy apropiados, fáciles de trabajar y sobre todo rápida configuración. Pero hay casos más específicos donde a veces yo quiero la metodología antigua, yo quiero configurar el switch manualmente y yo quisiera tener varias opciones en la parte del switch como ACLs. Bueno, Unify lo tiene todo por consola, pero acá lo tenemos de manera gráfica, porque usualmente los usuarios no lo necesitan y evitamos con Unify no atormentar al usuario con la interfaz compleja. Esta interfaz sí posee mucha mayor cantidad de opciones, evidentemente por ese motivo que incorpora más opciones. Me pregunta si todos los switches son PoE. Sí, no, perdón, no todos son PoE, pero la mayoría es PoE. En esas tablas, bueno, el primero de 8 y 16 que presenté sí son PoE, y acá tenemos en pantalla los de 24 y 48. Ahí, en 24 y 48 tenemos unos modelos no PoE. Los modelos no PoE se llaman Lite, no incorporan capacidad PoE, y luego si el part number tiene a continuación un número en watts, es la cantidad de energía de la fuente, y en la tabla hay una fila que dice potencia PoE máxima. Obviamente ahí ustedes pueden ver cuál es la energía PoE máxima que el equipo puede entregar. Entonces me preguntan si todos estos switches soportan son L2. Bueno, obviamente todos los switches son L2. Todos los modelos que hemos visto son L2 más. No son L3. L3 significa que los switches manejan enrutamiento de tipo dinámico. Entonces, estos switches no están incorporando enrutamiento dinámico, solamente enrutamiento estático si fuera necesario activarlo. Para los que estén buscando a veces switches capa 3, recomendamos complementar nuestros switches capa 2 con los routers. Nuestros routers son de muy altas capacidades para manejar inclusive hasta 2 o 3 gigabits de tráfico en capa 3 sin ningún inconveniente. Como pueden observar, los switches tienen muy buenas fuentes PoE. En realidad, lo que llama bastante la atención de nuestros switches a los diversos usuarios y clientes es efectivamente la capacidad PoE. Los clientes me preguntan por qué tanta capacidad PoE. En realidad, siempre recuerden que se recomienda un switch dejarlo como el 70% de su capacidad PoE, porque al momento de arranque los terminales, cámaras, equipos Wi-Fi, etcétera, tienen como picos de consumo. Entonces, evidentemente, el switch tiene que tener una buena fuente para que puedan aguantar esa carga sin ningún inconveniente. Y luego tenemos unos switches ya enfocados justamente en la parte óptica. Tenemos de 12 puertos ópticos de 1 GB más 4 puertos RJ45. Y luego tenemos un switch de 12 puertos de 10 GB óptico más 4 puertos de 10 GB
RJ45. Obviamente estos switches son como switches de distribución o de conmutación. Obviamente los módulos SFP tenemos nosotros en el portafolio unos módulos, pero también son compatibles con otros módulos del mercado. Hay un link en la presentación que les voy a compartir a todos a través de Fortnite, que se les va a hacer llegar a todos ustedes para que efectivamente puedan ver cuáles son las listas de módulos compatibles. Entonces, por si acaso, las puertas de 10 GB en RJ45 también funcionan a gigabit sin ningún inconveniente. Un dimensionamiento básico de cámaras, por ejemplo, es algo muy requerido, así que lo puse acá, por ejemplo, una cámara fija, 10 watts, una PTZ outdoor, 20 watts, una PTZ indoor, a veces, por ejemplo, unos 15 watts. Entonces, si tú calculas la energía, el pico, el consumo máximo, podríamos decir, sería 215. Siempre se recomienda dejarlo dimensionado a un 70% de la capacidad PoE. Así que el equipo debería entregarnos, bueno, debemos usar un switch que tenga una capacidad libre de 307 watts. Por ejemplo, nuestro switch de 24, ya que no tenemos tanta necesidad de puertos, nuestro switch de 24, 500 watts, o su fuente de 500 watts que entrega 470 watts, queda bastante tranquilo, bastante sobredimensionado, nunca va a tener problema de estrés y justamente es un modelo que se recomienda. Siempre la sobredimensión en la parte de PoE es muy importante porque a veces no sabes cuándo el cliente va a agregar otro equipo PoE adicional y a veces los usuarios simplemente no hacen esta validación, así que siempre se recomienda dejarlo un poco sobredimensionado. Eh, Me preguntan si los switches de EdgeMax se pueden convertir a Unify o viceversa. Bueno, lamentablemente eso no es posible, ya que los equipos en la parte de Unify manejan un pequeño chipset de seguridad, obviamente por la gestión centralizada. Entonces, no es posible hacer las conversiones, pues es muy importante tomar la decisión de qué producto se escogería en la arquitectura. Como los módulos ópticos, ya había comentado que los módulos ópticos efectivamente podemos soportar los propietarios nuestros o de terceros, que también los voy a mostrar en la presentación, justamente con EdgePoint. Hay una parte donde mencionamos cuáles son los módulos ópticos que nosotros tenemos. Acá podemos ver las opciones más interesantes del producto, ACLs, él lo maneja. Cuando un switch incorpora ACLs, a veces hablamos de un switch capa 3, pero recuerden esto es básicamente por software que ejecuta en el equipo, no es un capa 3 de forma nativa, solamente soporta capa 3 de forma estática en sí. Pero igual, en la parte de tráfico capa 2, full completo administrable con todas las características que se puede necesitar. Obviamente características también de conmutación en las redes corporativas es justamente el objetivo principal de mercado para estos switches, donde podemos obtener nosotros muy buenos rendimientos y capacidades. Obviamente pueden trabajar también con los equipos de Wi-Fi de Unify si lo desean, aunque si vamos a trabajar con la solución de Unify se recomienda mucho el switch de Unify, ya que permite una gestión unificada al 100%, ¿no? En el caso de EdgeMax, recuerden la configuración es switch por switch. Por ejemplo, si en una oficina instalas 10 switches y tienes que crear la VLAN en los 10 switches o el segmento de red en los 10 switches, tienes que ir un switch al mismo tiempo o uno por uno por uno por uno. En el caso de Unify es una sola configuración y aplica a los 6, 10, 20 switches. Esa es justamente una de las diferencias. Pero el switch de EdgeMax está orientado mucho al usuario que está acostumbrado a usar algunas características especiales. Por ejemplo, quisiera hacer un remarcado de la clasificación de QS, por ejemplo, de calidad de servicio, o el etiquetado que el paquete lleva, o cosas muy específicas. En realidad, eso ya necesitaríamos justamente los switches de EdgeMax para poder hacer esas configuraciones un poquito avanzadas. Perfecto. Continuando con la presentación, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el EdgePoint, que es justamente nuestra solución de conmutación de torres. Nosotros hemos desarrollado este tipo de producto que le llamamos un pequeño switch o router activo de exterior, el concepto del futuro del gabinete. Obviamente, un plus para los proyectos. Este es un producto para poder eliminar muchos puntos débiles de las soluciones, como el tema de puertos disponibles, tema de energía, peso, complejidad, confiabilidad. Recuerden que a veces muchos clientes implementan en gabinetes improvisados equipos indoor y obviamente el calor, por ejemplo, en el trópico es un factor bastante negativo y obviamente la confiabilidad de los productos es bastante baja. Obviamente el objetivo de esto también es reducir mucho el tema de cableado, así que esto no es un gasto, en realidad es una inversión que les permite obviamente tener un retorno mucho más interesante.
La idea del equipo es que vaya implementado en la parte de la torre. Obviamente desde ahí nosotros podemos cablear o conectar los diversos radios implementados, perdón, y podemos energizarlo. La idea de este equipo es que siempre sea alimentado con la parte de energía eléctrica, en este caso en DC, y obviamente la parte de datos con el tema de fibra óptica. Todos los modelos EdgePoint incorporan también interfaces ópticas para poder ser usados en los proyectos. ¿Cuáles son los modelos que tenemos disponibles? Son prácticamente tres. Tenemos un router pequeño de 6 puertos que puede ser convertido a switch. Este modelo maneja 5 puertos de 24 voltios para energizar, digamos, productos de la línea AirMax y un puerto óptico de 1 giga. Y luego tenemos un router de 8 que maneja efectivamente 2 puertos para A-Fiber y 5 puertos 24 volts. Los puertos A-Fiber son para radios de la familia A-Fiber, obviamente, y son puertos especiales. Recuerden que los A-Fiber utilizan 8 hilos de cable o 4 pares para enviar energía, por eso es que esos puertos A-Fiber son exclusivamente para este tipo de terminales. Y en el caso del modelo de switch, que es uno de los modelos también más populares, al igual que el router de 6, efectivamente maneja hasta 4 A-Fibers y tiene 12 puertos 48 AF, AT o 24. En realidad el modelo también de 16 incorpora 2 puertos de 10 gigas en la parte óptica, obviamente para soportar mayor densidad de tráfico en sí. Recuerden que el modelo router de 6 se puede convertir en switch y el modelo router de 8 solamente funciona en router de 8 de forma nativa. Un tema muy importante es justamente el consumo energético en estos productos. Eh, y eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Les explico un poco. Para sistemas, pero antes de hablar de consumo, quiero hablarles del sistema N por N. El N por N, a los que han revisado un poco A-Fiber, están trabajando con A-Fiber o pensando trabajar con A-Fiber, que son radios de alta capacidad de radioenlaces, hay una opción para poder poner 2 o 4, 3 o 4 radios en una sola antena. Cuando tú trabajas este sistema, buscas usualmente manejar un bonding. Cuando haces un bonding, realmente la parte de tráficos o haces un lean aggregation con la parte del tráfico, es importante justamente que el EdgePoint tenga el protocolo, y en este caso los EdgePoint Switch tienen el protocolo de LSP o en el caso de los routers el protocolo de balanceo. Entonces, obviamente los EdgePoint tienen la habilidad de poder generar esta agregación de capacidad para obtener más rendimiento. Con respecto al consumo, el Red Router, por ejemplo, de 6 viene con una fuente que deja libre 23 watts. El Red Router de 8 y 16, una fuente que deja libre 40 watts. Y en los modelos de router de 8 y 16 se le puede agregar una segunda fuente PoE. Pero agregar una segunda fuente PoE para subir por cable UTP a veces no es la mejor solución, y obviamente si quieres más energía no te va a alcanzar. Por lo tanto, para el router de 8 y switch 16 tenemos una fuente de poder de alta capacidad que voy a presentar en un momento para que trabaje todo esto como una solución. Obviamente hay que tener mucho cuidado, por eso puse la tabla a la derecha de cuál es el consumo PoE que maneja cada uno de los equipos que tenemos, ya que según la capacidad PoE que vamos a consumir hay que ver con mucho cuidado, perdón, el tema de la fuente. Las aplicaciones justamente que podemos tener, acá tenemos justamente el EdgePoint E66, que es uno de los productos que más estoy recomendando en los diversos proyectos, ya que usualmente en las torres, que no son nodos repetidores, digamos, o simplemente nodos de concentración, el switch es más que suficiente. El router se recomienda siempre y cuando sean saltos o nodos, digamos, de conmutación principales a veces, ¿no? Depende mucho el diseño de la red, podría ser router, podría ser switch, creo que en la mayoría de proyectos los switches son los que se están usando. Y estos switches tienen la habilidad no solamente de poder trabajar en la parte de torres para radioenlaces, sino que estamos trabajando mucho en la parte también de aplicaciones de videovigilancia o bioseguridad. Por ejemplo, en algunos almacenes o digamos áreas expuestas al exterior es necesario poner un switch justamente para evitar el tema del el exceso de cableado UTP o a veces la distancia. Recuerden que el cable UTP con PoE no debe superar los 90 metros como recomendado. Entonces, obviamente hay que acercar el switch a las cámaras. Entonces, este switch soporta exterior puede ser implementado en varios proyectos, no solamente torres, como le digo, sino también entornos de vigilancia. Energiza las cámaras VCG3 o energiza cámaras de terceros sin ningún problema, AF/AT, equipos de Unify o radioenlaces sin ningún problema. La data la podemos enviar por las interfaces ópticas hasta 10 kilómetros y podemos enviar nuestra energía eléctrica sin ningún problema, inclusive 500 metros, gracias a las fuentes de poder de alta capacidad. ¿Y cuáles son esas famosas fuentes?
Nosotros manejamos con un rack que permite tener doble módulo de fuente eléctrica. El módulo por defecto que es incorporado es el de AC, 110 o 220. Eso significa que está conectado a la red eléctrica justamente para poder generar los 54 volts de manera constante que necesita el Edge Point para poder trabajar, el cual se envía por un, digamos, cable eléctrico, obviamente de baja pérdida, para no tener inconvenientes. Y le podemos agregar un segundo módulo a esta fuente, que podría ser un módulo también AC, pero usualmente se trabaja con un módulo de C. Este módulo de C estaría conectado a baterías, serie 2, serie 3, serie 4, o sea, baterías de 12 agrupadas, con el propósito justamente de poder manejar el tema de respaldo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un corte del suministro eléctrico, evidentemente esta fuente tiene la habilidad de hacer un switch automático a la fuente DC y obtener obviamente la energía de las baterías y entregando los 54 volts constantes justamente contra nuestro equipo, ¿no? O en el caso de que la energía eléctrica retorne, obviamente según la capacidad libre de la fuente AC, comenzaría a cargar nuevamente las baterías para que éstas siempre estén disponibles. En otras palabras, la fuente en DC tiene la habilidad de cargar y extraer la energía de las baterías y este pequeño rack de fuentes incorpora un sistema de gestión que te dice efectivamente cuánta energía se está consumiendo y en el caso de caídas de cualquiera de los dos módulos lance alertas respectivamente. También desarrollamos nuestro cable eléctrico en caso que se desee trabajar para los proyectos de comunicaciones. Eso evidentemente permite mucha flexibilidad, pero ustedes también podrían agregar cualquier cable eléctrico, no hay ningún problema. Esta es una opción de un cable bastante bueno, obviamente con soporte a la parte exterior. Cables de red de interiores y exteriores, algo que también estamos manejando. Tenemos cable de red de interiores, lo que es categoría Cat6, para lo que es Unify o aplicaciones de Edge Switch, por ejemplo. Y manejamos lo que es para exteriores, cables categoría Cat5, lo que es el Carrier y el Pro. Carrier con malla, obviamente recomendado para todo lo que es torre, y Pro recomendado para implementaciones de exterior, pero no de torres en sí, o sea, torres muy pequeñas, digamos mástiles en realidad para trabajar. Todo lo que esté implementado en torres o cerca a una fuente de impulso electromagnético, un cable con malla, siempre recomendado. Y acá tenemos los módulos ópticos del lado derecho. Tenemos diversos módulos ópticos multimodo, monomodo, que ya pronto van a estar disponibles con nuestro distribuidor Fortnite. Ya están importando los diversos módulos, inclusive módulos bidireccionales también estamos incorporando en gigabit y 10 gigas. Y estamos incorporando precios bastante interesantes y obviamente competitivos. Tenemos también cable óptico de fibra, justamente para exteriores. Tenemos muchos usuarios que quieren trabajar con el EdgePoint, pero no están familiarizados mucho con el producto de fibra, digamos, no lo usan constantemente, entonces no tienen las herramientas para armar un cable óptico. Entonces ya nosotros estamos comercializando de forma alternativa cables ópticos de 100, 200 y 300 pies directamente para exteriores, para ser instalados en la torre. Vienen con 6 hilos de fibra monomodo y ya listo para ser activado en sí. Me preguntan por acá si el software de Switch 16 es exactamente el de los switches de interiores. Sí, exactamente el mismo software, bastante amigable y sencillo de trabajar. Me preguntan la resistencia outdoor que tienen estos switches, estos EdgePoint que he presentado. En realidad están preparados para lluvia tropical. No tienen una certificación IP, pero sería como un IP65 para poder trabajar. Eh, para esta solución se debe poner un controlador de carga de baterías. Eso no es necesario porque la fuente de poder que mostré tiene la habilidad de controlar la carga de las baterías sin ningún inconveniente. El módulo ese viene incorporado, me preguntan en la fuente. No, recuerden que cuando ustedes compran la fuente del EdgePoint, viene el módulo AC. Obviamente AC-DC para que pueda trabajar. Pero el módulo de input DC se compra por separado. El costo igual es bastante bajo porque ustedes podrían, ¿por qué no se incorpora? Me preguntan. Porque ustedes pueden decidir agregar otro módulo AC para tener dos entradas AC, por ejemplo, o poder tener una entrada AC y una DC. Eh, ¿Cuál es la distancia máxima recomendable de alimentación PoE en cualquiera de las familias EdgeMax o Unify? Gracias por la pregunta. En realidad, yo recomiendo justamente que podamos manejar un aproximado de 90 metros. En realidad, depende mucho la calidad del cable de red. Obviamente, un cable como el nuestro puede soportar 90, 100 metros sin ningún problema, pero siempre se recomienda 90 metros para no tener inconvenientes.
Luego me preguntaron, bueno, ¿cuántos AH? No sé si se refiere a amperios de repente. Antonio, de repente puedes formular la pregunta nuevamente, no quedó muy clara. Perfecto, antes de pasar a la demostración, unos casos de éxito bastante breves para que ustedes puedan ver algunos rendimientos. Y como siempre le digo a los usuarios que participan en las charlas que nosotros brindamos, estos casos de éxito no son maquillados, estos casos de éxito son compartidos por los mismos usuarios de nuestro foro y obviamente siempre con las mejores voluntad de los usuarios de poder compartir sus experiencias. Entonces, todos estos son casos reales que ustedes, inclusive yo en la presentación siempre dejo los links de los casos donde los he obtenido para que si quieren hacer una pregunta al usuario, ustedes mismos se la puedan hacer sin ningún problema. Eso se llama bastante transparencia y confianza que tenemos nosotros en nuestros diversos productos para los proyectos. Acá tenemos unas aplicaciones, por ejemplo, con el router de 3 interfaces, moviendo más de 900 megabits de tráfico. A la derecha tenemos el mismo producto, pero otro caso. Un cliente que en 165 días ha movido 57 teras de tráfico con fiabilidad total. El equipo no necesita reiniciar. Y estos son routers pequeños. Acá tenemos nuestro famoso Edge Router X, módulo con módulo óptico, que está trabajando justamente en modo switch. Obviamente está separando los segmentos de red que vienen por el puerto en sí óptico. Eh, ¿Cuántos? Acá estamos viendo justamente el HMAC Router, aplicaciones, por ejemplo, en arquitectura carrier. Estos son aplicaciones en BGP, moviendo 410 megas de tráfico, solamente consumo 2% del CPU. Acá tenemos justamente una otra aplicación moviendo también en BGP gran cantidad de rutas. No mucho tráfico, 75 megas, pero miren el CPU 0%. En realidad no necesitamos reiniciar en absoluto. Luego estamos viendo acá justamente un tema de confiabilidad, un año sin reiniciar el router y moviendo aproximadamente 3 gigas o 3000 megabits de tráfico en promedio, o sea, en enrutamiento, y eso es prácticamente, estamos generando solamente un consumo del 10% del CPU. Obviamente la capacidad, estabilidad y confiabilidad del producto son las características más resaltantes. Otra arquitectura en BGP, moviendo también tráfico bastante usual. Yo sé que la mayoría de usuarios no trabaja en este tipo de protocolos, pero yo resalto este tipo de protocolos que es bastante difícil para la mayoría de fabricantes, pero vi que ha sido bastante sencillo poder diseñar el producto, ya que desde un principio conseguimos que pueda manejar toda la parte de enrutamiento por hardware, lo cual es interesante. Acá una aplicación donde se están combinando líneas de internet LTE, por ejemplo un gabinete móvil, y está justamente balanceando 300 megabits. Creo que por acá tenemos otra regla de balanceo. Este es un balanceo con el router de 3 interfaces, manejando 60 megas, consume 3% de CPU. Y acá tengo un caso adicional del router más pequeño que tiene Ubiquiti, que justamente es el Edge Router X, el Edge Router X moviendo 4 ones balanceadas, 80 megas y 29% de consumo. Entonces este es el router más pequeño que igual se recomienda para hasta 200 megabits, donde podemos tener buen sistema de balanceo sin ningún inconveniente. Me preguntaban justamente los amperios hora que las baterías pueden trabajar en el módulo DC. Bueno, eso ya dependería de la cantidad de baterías que ustedes pueden poner, pero las baterías, por si acaso en el H-Point, para aclarar la idea, pueden ser en serie 2, serie 3 o serie 4. Entonces podemos tener diferentes inputs de voltaje. Obviamente, si el voltaje es menor, obviamente como una serie 2, 24 voltios, efectivamente las baterías se van a descargar mucho más rápido. Se recomienda siempre una serie 4 para soportar altas capacidades. Perfecto. Vamos, acá hay unos casos de unos switches trabajando en lo que es la parte de capa 3. Obviamente IPTV y características de video, tráfico de video son características de nuestros switches. En realidad tengo bastante cliente trabajando en la parte de video y obviamente las cámaras son un problema en algunos de los casos, así que nuestros equipos no tienen ningún inconveniente para poder trabajar. Me consultan por acá si cómo debemos, que a veces tienen problemas para administrar desde Safari los routers o los switches. En verdad, para todo lo que es administración de los productos se recomienda usar Chrome, principalmente para que no tengan problemas. Está diseñado las diversas herramientas para Chrome. Obviamente el tema de compatibilidad con Safari es algo que no es totalmente recomendado, especialmente para el router, así que les pido igual que lo tengan en consideración.
Me preguntan justamente, Pedro, cuántos megabits de balanceo puede ser el router más pequeño. Usualmente no más de 200 es lo que estamos recomendando para no tener ningún inconveniente. Eso lo podemos manejar sin ningún problema. Perfecto, por acá me preguntan, hemos detectado que hay un calor en el chasis, esto podría afectar el performance. Me gustaría, Gustavo, de repente puedes comentar qué producto es el que ha detectado calor para podernos no saber y te explicarte el motivo. Recuerden que los switches PoE siempre se recomienda que vayan, obviamente, en ambientes apropiados, obviamente que tengan aire acondicionado o las, digamos, elementos refrigerantes recomendados. En el caso de el Edge Point, por ejemplo, que está diseñado para exteriores, es un equipo que puede trabajar sin ningún problema, totalmente saturado. Ya, gracias Gustavo. Edge Router Pro 5 me comentas que tienes y genera calor. Recuerda que ese equipo genera PoE, o sea, por defecto calienta. Por lo tanto, es muy importante lo siguiente, ese equipo no puede estar encima de otro equipo que genere calor, sino eso evidentemente se acumula. Usualmente se recomienda separarlos con un bloque de aluminio si vas a poner, por ejemplo, encima de un switch para que el equipo pueda disipar su calor de manera tradicional. Obviamente estos routers están diseñados para trabajar en parte empresarial, así que en un ambiente donde las personas pueden estar, me refiero a una temperatura ambiente, no hay ningún problema, el equipo puede eh, trabajar. Me preguntan justamente por aplicaciones de EdgePoint. Yo tengo unas fotos ahorita que voy a mostrarles de aplicaciones del EdgePoint. No he recopilado muchos, voy a dedicar un poco más de tiempo a recopilar, pero por acá creo que tengo. Bueno, esta es una aplicación de un cliente medio loco que justamente habilitó más de 1000 puertos. Bueno, obviamente todavía está en la fase de implementación, así que les tomó unas fotos muy bonitas a los switches, justamente cuando estaban ya los switches totalmente hackeados, faltaba simplemente la conectividad. Pero en la parte de aplicaciones de los EdgePoint, por acá he recopilado algunas imágenes. Estas, bueno, son un poco antiguas de la recopilación, algunas ya implementadas completamente y algo más ya avanzado es justamente un caso como el de acá. Acá podemos ver ya una aplicación justamente trabajando en exterior, justamente en torre, alimentándose por energía directa con fuente de redundancia y obviamente nos permite poder desarrollar, poder trabajar esto con mucha facilidad. Me pregunta Juan, casos de éxito de lag o Link Aggregation para iFiber 5 24. Esos no los tengo en esta presentación, los tengo en la presentación de eFiber. Con mucho gusto se las puedo pasar para que lo revisen sin ningún inconveniente. Obviamente trabajando en N por N con eFiber 5X hay varios casos de éxito ya reportados. Eh, Me preguntan si el equipo genera un problema de armonía en el ambiente. En realidad no hay problema en la parte exteriores. Nuestros radios cumplen con los estándares y obviamente nuestro suite exterior también. Así que no hay ningún problema por ello. Para algunas aplicaciones puntuales, este es un accesorio o un poco opcional. Es el FiberPoe. Esto aplica más para. Es como un media converter de Ethernet a fibra óptica. La ventaja es que este equipo separa la data de la energía y la puede enviar la energía y la data por separado y luego lo puede volver a juntar. Esto es como un media converter de exterior justamente para poder manejar este tipo de aplicaciones. Perfecto, vamos a ver la demostración. Antes de ello, comentarles que el equipamiento que maneja Ubiquiti es un equipamiento Carrier Class. Soporte y garantía siempre con nuestro distribuidor. Yo nos agradezco a Fornet nuevamente por la convocatoria y todos ustedes. Comunidad de usuarios en foro en español. Recuerden, siempre hay un foro en español disponible. Y desarrollo continuo del software de productos con cero costo. Entrenamientos y certificaciones también constantemente con nuestro distribuidor Fortnite y bueno, en los diversos partners que tenemos en la región. La mejor relación precio-rendimiento del mercado y como lo menciono siempre, trabajamos en un enfoque perdón, un enfoque justamente de solución end-to-end de principio a fin. Vamos a ver la demostración. Por acá tengo yo un router que quiero mostrarles un poco cómo funciona la interfaz directamente, cómo está trabajando este producto. Acá tenemos, vamos a poner un poco más pequeño, es la pantalla inicial, es el dashboard. Este es un router XSFP que lo he habilitado justamente para esta demostración. Yo estoy conectado detrás de ello. Y obviamente acá estoy generando yo el streaming de tráfico, que justamente se puede observar que está saliendo directamente. Y he conectado unas cámaras para que me generen un tráfico constante, justamente para poder usarlas en el laboratorio.
Perfecto. Antes de continuar, quería revisar. Listo. Bueno, si alguien no respondo su consulta, igual les voy a dar mi correo. Lo que pasa es que son bastantes preguntas, no puedo resolverlas todas por el tiempo. Pero igual, vamos avanzando un poco. Acá podemos tener, por ejemplo, la parte de RAM del router. Yo he seguido el wizard principal. Les voy a mostrar cuál es el wizard. Nosotros tenemos el wizard de balanceo y acá podemos ver que está activado. Acá está justamente la opción del failover. Pero podemos agregar más puertos de ISP si fuera necesario y luego pues evidentemente decir cuál sería nuestro segmento de red que queremos trabajar. El modo de balanceo para seleccionar justamente cómo se va a balancear, si va a ser failover o balanceo directo. El modo switch, por ejemplo, también se puede tener acá, justamente para convertirlo en parte VLANs tagueadas, no tagueadas en cada uno de los puertos. Y bueno, algunos asistentes básicos que vienen ya como plantillas para que ustedes puedan trabajar. En este dashboard yo he creado algunas VLANs y algunos DHCP para las VLANs, ya que tengo unas cámaras ahí, poder trabajar. Tenemos la parte analítica de tráfico. Vamos a ver, generar acá un speed test de repente para que ustedes puedan ver que esto trabaja en tiempo real. Yo estoy ya conectado a internet y vamos a ver justamente las clasificaciones. Bueno, ver cómo esto debe generarnos un pico en la parte de tráfico justamente al momento que hacemos la prueba. Obviamente vamos a también hacer vamos a hacer una pequeña regla de bloqueo por tiempo, no va a permitir espallarme mucho, pero les va a permitir ver cómo funcionaría el sistema, ¿no? Entonces acá vamos a tener un momento lo que sería un pico de comunicación, obviamente generado por la prueba de velocidad de internet que estamos haciendo, y eso se va a ver reflejado, si no me equivoco, justo ahorita. Entonces ahí tenemos el pico, obviamente lo va midiendo en tiempo real cuál es el tráfico que va fluyendo y justamente cuál es la interfase que lo está generando, ¿no? Acá podemos ver las descargas, podemos ver las subidas de cada una de las mismas interfaces en sí. Luego tenemos acá la analítica de tráfico, justamente voy a expandir la que es de mi dispositivo. Acá estoy viendo justamente mi ordenador. Yo he hecho ya algunas reglas de clasificación, pues las podemos borrar sin ningún problema para volverlas a repetir y vamos a ver qué podemos hacer nosotros con algunos tipos de tráfico. Vamos a, perdón, cancelar, vamos a borrar esto. Yo, por ejemplo, acá tengo una ventana donde estoy generando tráfico de justamente, vamos a ver, tráfico de YouTube, estoy generando tráfico de Netflix. Vamos, vamos a poner pues, silencio. Listo. Y yo puedo ver ahí que los videos se están cargando. Igual en Netflix también, evidentemente puedo darle inicio a un video y vamos a ver que estos inmediatamente comienza a fluir. Igual por acá, por ejemplo, tengo Facebook y obviamente está funcionando. Entonces, todos estos tráficos son tráficos permitidos, que en este momento el router los comienza a clasificar. Bueno, parece que estaba deslogueado ya por mucho tiempo. Y vamos a permitir, para comprobar que esté funcionando todo y luego vamos a aplicar una restricción en sí. Vamos a seleccionar otra película simplemente para que veamos que esto está fluyendo y acá en el router vamos a ver que efectivamente los tráficos los comienza a clasificar, YouTube, Netflix, bueno, y entre otros tráficos que tenemos disponibles, ¿no? Uh, Parece que es un tema de mi pantalla. Estoy con monitor extendido y parece que no hay compatibilidad. Bueno, lo vamos a igual probar para ver efectivamente cómo funciona esto. Entonces vamos a crear justamente una regla para bloquear Facebook. Vamos a crear una regla para bloquear YouTube y Netflix, ya que queremos justamente no dar acceso a este tipo de aplicativos. Bueno, primero hay que hacer la identificación de cada uno de ellos para luego hacerlo de forma manual. Podemos hacerlo por categorías, pero digamos quisiera hacerlo digamos manualmente y ustedes puedan ver cuáles son las aplicaciones. Acá aparecen las cámaras inclusive que yo tengo, pero están generando una transferencia de archivos contra el grabador, por eso es que solamente manejan una sola clasificación. En la parte de políticas de firewall, en la parte, digamos, de tráfico de entrada, ahí vamos a crear nuestras reglas. Y la primera, por ejemplo, sería para Facebook. Yo quisiera dropear el tráfico de Facebook de todo tipo de conexiones, obviamente, para evitar que las conexiones ya existentes tengan acceso. Y ahí vamos creando. Podemos habilitar inclusive fuente de origen, fuente de destino. En el caso algo más personalizado, no para que sea para todos los usuarios. Vamos a justamente ponerlo. Salvamos el orden. Vamos a añadir una nueva regla, justamente una vez que aplique. Pero por ejemplo ahí a Facebook ya la tenemos bloqueado, vamos a probar justamente con YouTube también. Vamos a dropear YouTube, evitar justamente el tema de estos contenidos.
Y de esta manera ya estamos, perdón, nos faltaba acá aplicar justamente, espera, está mal hecho YouTube, acción, eso va a bloquear todas las conexiones. Ya está, perfecto. Ahora vamos a poner YouTube como segundo. Listo. Entonces, ahorita, por ejemplo, vamos a ver qué funciona y qué cosa tenemos con YouTube y con eh, Facebook. Por ejemplo, YouTube, vamos a ver si nos carga otro video y se va a quedar ahí, justamente en la opción de cargando. Como pueden observar, no está cargando absolutamente nada. Selecciono otro video para ver una prueba. Carga la estructura, pero los videos, que es el contenido, pasa automáticamente por la regla de bloqueo directamente. Así que ahí podemos bloquear en sí. Y vamos a ver Facebook cómo está. Vamos a seleccionar de repente algún otro usuario. Vamos a ver una publicación de acá. Y ya no tenemos acceso. Ahora vamos a refrescar. Y prácticamente ya no, Facebook también está bloqueado el contenido. En algunos casos las publicidades aparecen en el lado lateral porque es parte de otra comunicación, pero el contenido central está siendo bloqueado directamente. Ahora vemos que si abro otra página, de repente, por ejemplo, como esta, debería tener acceso, sí, esa tengo acceso, no hay ningún problema, puede funcionar bastante bien, pero el resto de contenidos está bloqueado. En el caso de Netflix todavía tengo acceso sin ningún problema, me aparecen todos los contenidos. Bueno, ahí eso es un problema ya local de mi laptop, parece que está falta el driver a actualizar, pero efectivamente ustedes pueden ver el bloqueo. Obviamente esto se complementa mucho con los servicios de HCP, tenemos los servicios de VPN, la calidad de servicio, justamente para poder limitar por alguna aplicación o poder limitar por algún usuario, servicio también se puede hacer, o digamos directamente por el mismo usuario, entre otras opciones. Acá también en el switch quiero mostrarles brevemente antes de pasar a las consultas. Tenemos acá nuestro switch trabajando, es un switch de 24 interfaces. Lo tengo trabajando justamente con dos camaritas para que me genere tráfico. Y ahí estamos viendo justamente la parte, la parte de asignación. Están con 10 megabits, perdón, 100 megabits asignadas. Están con sus vilas directamente cargadas. Y acá están asignadas justamente en la VLAN número 10. El router está entregándoles los servicios. Acá los podemos ver, la VLAN número 10. Vamos a ver cuáles son las cámaras. Acá aparecen justamente las cámaras VC. Las tengo asignadas puerto, bueno, IP15 y 16, que las tengo justamente también en mi grabador y las tengo en tiempo real. Vamos a ver. Justamente, bueno, acá las podemos, no las he agregado todavía, pero vamos a justamente agregarlas sin ningún problema. Vamos a generar una vista un poco mayor y acá las voy a agregar. Solamente para que puedan ver que sí están trabajando. Ahí tengo, bueno, las tengo justamente en el suelo. Disculparán. Esta no es, perdón. La otra USB. Están sin nombre. Entonces acá las tengo solamente para mis pruebas locales, para que estén generando tráfico, el cual está fluyendo directamente a través de nuestro router hacia el grabador, y acá lo podemos observar el segmento de red, donde están generando estas cámaras 5 megabits de tráfico constante, ¿no? Y obviamente conectadas al switch a través del segmento de red, trabajando en la arquitectura de PoE. Ahí podemos ver cuál es el consumo que tienen y en el caso de la segunda cámara está en 24 pasivo y la otra está en estándar, PoE. Tenemos las diversas opciones en la parte del switch, como todas las opciones avanzadas, la parte de VLAN, administración, actualizaciones, la parte de switching completa, VLANs, spanning tree, y todos tienen un propio menú grande para poder seleccionar todas las opciones full avanzadas que se necesitan. Es más, a veces no recordamos dónde está alguna de las opciones. Ustedes tienen un buscador ahora, escriben puerto, por ejemplo, y te dice todos los menús donde podemos nosotros tener el tema del puerto y ahí podemos ir configurando justamente el tema de seguridad en sí. Vamos a un menú de puerto de seguridad y ahí podemos ver algunos detalles de la seguridad en sí, la parte de VLAN, VLAN entre otros en sí. Y tenemos toda la parte QoS, también podemos trabajar lista de control de acceso por interfaces sin ningún problema y entre otras opciones.
Entonces tenemos muchísimos detalles en este switch para poder trabajar en la parte de proyectos, en la parte de comunicaciones, para poder, digamos, aprovechar eso. ACLs, creo que estaba por acá, acceso por puertos, en la parte de seguridad, si no me equivoco. Y ahí podemos ir revisando las diversas estadísticas o opciones que tiene, ¿no? En realidad la mayoría de estas opciones, si quisieran ver de repente las pantallas de configuración, lo pueden revisar a través de nuestro manual, que es mucho más completo para que puedan ustedes tener las opciones cómo se pueden configurar y personalizar. Perfecto. Bueno, como la demostración es un poco breve por el tema de tiempo, les vamos a compartir el material y ustedes lo puedan revisar sin ningún inconveniente. Así que vamos a ir aclarando cualquier duda que ustedes tengan sin ningún problema. A ver, creo que se me congeló la presentación un momento. Pregunta. Sí, y ahora sí. Bueno, comentarles que tenemos el foro en español, muy importante que ustedes puedan participar y cualquier consulta que tengan, por favor, lo puedan enviar. Cualquier inquietud, siempre estamos muy dispuestos. Igualmente yo les voy a dar mi correo en este momento para que ustedes siempre puedan trabajar con nosotros. Concurso de bueno, perdón, concurso no, curso de certificación es algo que tenemos disponibles. Bueno, en la parte de router y switch también es algo que vamos comenzando a enfocarnos mucho. Así que en realidad bueno, los manuales son muy completos y la parte del help también es bastante completa, pero a veces queremos hacer algo mucho más rápido que autoaprender, así que los cursos de certificación son bastante buenos para que ustedes puedan aprender mucho más de las soluciones. Perfecto, de esta manera llegamos a la parte final. Agradezco las diversas consultas, creo que he respondido a la mayoría de las preguntas. Las últimas preguntas que me hicieron, control ancho banda por IP, sí, control ancho banda por IP se puede hacer por IP, por segmento de red y por aplicación o la combinación de estos. Se puede bloquear PoE address list, eso no estaría muy seguro, pero se bloquea, bueno, el PoE se activa directamente por puerto físico. No estoy seguro si lo condiciona a una dirección física para poder activar el PoE. Eh, Perfecto. Bueno, en todo caso, si necesitan información, varios usuarios me han preguntado acerca del costo del producto. Todo lo que es la parte de costos, por favor les pido que contacten con nuestro distribuidor. Ellos les van a poder ayudar a ustedes con todo lo que es la parte de costos y disponibilidad. Y cualquier consulta técnica que puedan tener, con mucho gusto los podemos ayudar siempre por el foro o por vía mi correo directamente, sin ningún inconveniente. Bueno, muchísimas gracias a todos por el tiempo. Que tengan un excelente día. Espero que esta información les haya ayudado bastante a conocer un poco más de nuestros productos y evidentemente diversas consultas técnicas las podemos absorber sin ningún problema por nuestro foro para poder ayudarlos. Que tengan un excelente día y nos estamos encontrando en una próxima oportunidad.